Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Canepa, más conocido como Canepis. Y el día de hoy, bueno, quería repasar un poco las cartas que han sido hasta el momento, han sido spoileadas para la nueva expansión que es Hour of Devastation, como pueden ver acá. Y poder hablar un poco más o menos de cuál es su nivel de poder, si pueden ser útiles en el meta, si van a cambiar el meta, y cómo podría el meta pasar de una transición de lo que ha sido altamente dominado por el Marvel, que ahora está baneado. ¿Qué posibilidad le da eso ahora a los decks que antes no podían existir, como el Coloso, decks que tendieran a tapearse y no poder responder bien a un Marvel? Si bien nadie puede responder a un turno 4 Ulamog, es bien difícil, imposible creo. El hecho de los decks, habían decks que no podían simplemente estar todos los turnos dejándote maná abierto para que el oponente no pudiera estar jugando su Marvel, tuviera que jugar alrededor de ello. Entonces simplemente desaparecieron, como el Coloso, que es un deck que en realidad, nunca fue del todo tier uno, pero era jugable. Y luego empezaron a aparecer este tipo de decks, empezó a aparecer el Copycat, y el Copycat tampoco dejó jugar a ese deck, porque el deck tendía a tapearse para poder hacer lo suyo. Y luego cuando se baneó el gato, y quizá el deck pudo haber funcionado como otros decks que mid-range, más que nada todas las fórmulas para armar decks mid-range desaparecieron. Mid-range que tuvieran que estar tapeándose para bajar cosas pesadas. Excepto, bueno, el Marvel que evolucionó, tuvo varias variantes, con Glimmer para tapearse menos, jugaba Distender Deliverance, pero bueno, eso no es lo de lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día son spoilers y trataré de dividirlo en ciertas partes para no estar hablando de todas y hacer un video súper largo. Entonces trataré de hablar de algunas, de las primeras que estén acá y hacer esto poco a poco y tratar de explicarlo lo mejor posible. Así que para quienes no conocen, Mythic Spoilers es la página oficial de Magic donde todas las cartas que son bueno, spoileadas antes de que salga la expansión. Wizard va soltando poco a poco las cartas de acuerdo a la historia que y lo va liberando, entonces la gente puede ir viendo y puede ver más o menos el poder de las cartas que va a venir, cómo va a afectar el meta, y dependiendo de eso hace un pre-order para pedir las cartas nuevas y poder pedir quizá las cartas antiguas que creen que van a ir bien con estas cartas. Entonces esta página es bastante importante, Mythic Spoilers, y está bastante actualizado. Ahora, empecemos entonces con la primera carta. La principal, la razón de toda esta expansión, se podría decir, Nicol Bolas, el dios faraón. Entonces, bueno, para quienes no saben, el Gatewatch, los protectores, fueron a Monquet a derrotar a Nicol Bolas. Liliana decidió hacer de las suyas para poder también derrotar a uno de los demonios con quien tiene su pacto. Y entonces él es el principal, en él gira toda la historia. Y cuando tienes una carta así, cuando sabes que la historia gira en torno a él, las otras expansiones que han salido a Monket ha sido para ponerlo a él, para posicionarlo a él en la expansión. Entonces tiene que ser una buena carta. Primero, si es bien importante, veamos al primer Nicol Bolas. No al Nicol Bolas criatura, que no nos sirve, pero veamos el poder con el que estás comparando al antecesor en carta. Entonces, Nicol Bolas, Planeswalker. Su más 3 destruye un permanente que no sea criatura. El menos 2 le da control de una criatura permanentemente. Y el menos 9 hace 7 de daño a un jugador. Ese jugador descarta 7 cartas y luego sacrifica 7 permanentes. Entonces estamos viendo un Planeswalker que cuando entre va a ganar la partida. Si bien son 8 manas, el poder de este es gigante. O sea, puede destruir tierras, puede ganar control de cualquier criatura y su contador de lealtad es bastante fuerte. Entonces, habiendo comparado ya al Nicol Bolas a su antecesor, veamos al nuevo Nicol Bolas que han soltado.
está en los mismos colores, pero cuesta un maná menos, 7. Lo cual es una buena indicación, a veces 8 es muy pesado, ni siquiera los decks más mid-range quisieran, tendría que ser algo más control, pero estar tapeándose tanto no es lo correcto. Entonces veamos las habilidades. Su primera habilidad, primero entra con 7 de lealtad, que es bastante alto. Es creo que con lo que entraba Ugin, me parece. Me parece que Ugin entraba con 7 también. Entonces, Placewalker bolas. El más 2 hace que un oponente exile cartas del tope de su biblioteca hasta que exile una carta que no sea tierra. Y hasta el final del turno, tú puedes castear esa carta sin pagar su coste de mana. Cosas que son importantes en esta habilidad. Primero, te va a dejar, o sea, no hay ningún problema de que te digas, ya voy a hacer el más 2 y voy a exiliar una tierra y voy a tener que jugarla, entonces sería pésima la habilidad. Pero lo que sí es importante ver en esta carta es que dice hasta el final del turno puedes castear esa carta. Entonces, ¿a qué nos sirve esto? ¿De qué nos ayuda? Si estás jugando contra un control, imaginemos, y tú haces el más 2, tu oponente va a tener que estar pensando en el hecho de que si sale un counter, eso lo puede castear hasta el final del turno. Entonces, si él quiere jugarte algo en respuesta, un removal, quiere jugar un glimmer al final del turno, va a tener que quizás hacerlo antes, solo por la posibilidad de que haya un counter. Claramente, si tienes un counter en mano, no lo habrías guardado porque se lo habrías metido a Nicol Bolas, ¿no? Pero estamos hablando en un escenario en el que eso puede ser bastante relevante. El hecho de jugarlo hasta el final del turno es algo que puede servir. Por ejemplo, iniciar combate, hacer un ataque y cuando hayas tradeado y trates de dejar un bicho, recién usar el removal que revelaste. Entonces, me parece que sí es bastante importante el hecho de que la carta diga que hasta el final del turno se puede castear. Luego, tenemos una habilidad más, el más uno. Cada oponente exilia 2 cartas de su mano. Esto obviamente está diseñado para ganar los decks grindies, si es un mirror de midrange, control, el estar haciendo el más uno constantemente sin que se le responda. Incluso si lo respondes una vez, si tienes unas 4 cartas en mano y tienes la forma de matarlo, pero ya te hizo el más uno, entonces te hace quedar con una sola carta. Y ya estás sacando bastante provecho a tu oponente. Menos 4. Nicol Bolas, el dios faraón, hace 7 de daño a un oponente o criatura que un oponente controle. Esto, bueno, el hecho de Nicol Bolas está alrededor de el 7, entra con 7, cuesta 7, hace 7. Eh, las otras cartas de Amonkhet que han estado saliendo también han estado relacionadas con 7. Entonces, el hecho de que solo se puede usar teóricamente una vez la habilidad y luego tienes que hacerle o el más 2 o el más 1 para volver a utilizarlo. Pero hacer 7 de daño a un oponente es algo muy relevante. Es una cantidad de vida en la que muchas personas en un match de control podrían terminar. En un mirror de midrange podrías quizá haber estabilizado la mesa, pero ya estabas en poca vida. Entonces 7 de daño a un jugador es bastante relevante. A una criatura es relevante porque va a matar cualquier cosa que pueda morir prácticamente. Quizá algunos Eldrasis no mueren, pero es como un overkill. Entonces, es bueno, pero me parece que lo mejor de acá es el hecho de que le puede hacer daño al oponente. Entonces, quizás si la mesa no lo pueden responder, hace 7, pasa el siguiente turno, el otro todavía no tiene respuesta, te hace el más 2, el más 1, perdón, te exilia las cartas que te quedaban y luego te vuelve a hacer 7, son 14 de daño. Es algo que el hecho de hacer de 14 quizás sea más difícil, quizás sea algo más fantasioso, más coqueto, pero igual es relevante. Menos 12, exilia cada permanente que no sea tierra, tu oponente controla. Es eh, un, un ultimate, un finish que puede servir si estás haciendo el más 1, el más 2, todos los turnos y él no lo puede contestar. Pero ya para el momento en que puedes hacer el más 12, el menos 12 ya debería ser. El juego debería estar controlado prácticamente, que no lo haya respondido por toda esa cantidad de turnos. Es como cuando Ugin llegaba a la cantidad para hacer su ultimate. Entonces, finalmente, en un mirror de controles, en un control, por ejemplo el UR si quisiera transformarse a Grixis,
no es el mejor camino porque lo que quieres estar haciendo no es tapearte por 7 manás, entregarte a un counter, a un Hulk y que el siguiente turno ellos te bajen el Nicol Bolas. Pienso que es una carta que puede ir quizá uno, máximo dos. Si el control claramente... claro está, a esto me refiero si es que el control es un arquetipo que termina siendo bastante jugado, que pasa de lo que está haciendo ahorita tier 1.5 hasta 2 y se vuelve tier 1. Si piensas encontrarte bastante control, entonces no deberías meter esto en tu lista. Si esperas que el meta sea mid-range agro, obviamente no me refiero porque no el menos 4 no te va a hacer contra un agro. Pero si es mid-range y quizá agro y tienes formas de parar al agro con bastante removal antes, entonces sí es una carta que puedes considerar meter más. Entonces para clasificar más o menos esta carta, más o menos como voy a clasificar las cartas, la voy a clasificar en una mierda. Qué porquería, relativamente bueno, mediocre, increíble, concha de su madre, quiero pedir 4, algo así. Entonces, esta carta es buena, es buena, es coqueta, me gusta. Definitivamente me gustaría jugar algunas listas de control con esto, algún deck midrange que se pueda jugar con esto. Y simplemente divertirme en algún momento haciéndole el más 2 más 2 más 2 más 2 y que tu oponente se enoje y conceda, como muchas veces pasa en Perú. Siguiendo, pasemos ahora. Nos introducen a tres dioses diferentes. ¿Por qué son diferentes? Primero porque no son indestructibles, a diferencia de los dioses de Amonkhet, pero, como vamos a ver ahorita, hay algo interesante en ellos. La parte de acá, la última parte, es cuando estos mueran, lo regresas a la mano del propietario al inicio de tu siguiente end step. Entonces, imagínate, lo matan en tu turno, al inicio de tu end step, a tu mano. Entonces es una forma que se va recurseando, pero ¿cuál es el problema? Tienes que estar pagando 6 de nuevo para bajarlo. Entonces, ¿afecta? Sí. Pero no tiene el... ¿Cómo podría decirlo? No tiene lo que detenía a los otros dioses, que era el hecho de que no podían atacar o bloquear si no se cumplía algún requerimiento. Entonces estos pueden atacar sin ningún problema. Veamos entonces. Este es el dios UR. Eh, Primero vuela. Es por 6, 4-4. Cuando en cualquier momento que robes una carta vas a crear un token 1-1 que sea azul rojo, insecto, con volar y haste. Y por 4, pagando 2 5 loros y un UR, robas una carta y luego descartas una carta. Entonces es una forma de tener una forma de activar tu propio efecto. En tu draw step también lo vas a poder utilizar. Si juegas Glimmer, eh, si juegas Pull from Tomorrow, en todos esos momentos que te den habilidades que sean robar cartas, que sea el hecho de hacer ciclo, todo eso te va a permitir generar 1-1 insecto. Es una carta que si sobrevive un turno, el turno siguiente te va a swarmear, podría ganarte, entonces es una carta que puede ganar el juego por sí sola. Y se regresa. Pero el hecho de que sea 4-4 es bastante débil, solo necesitas una energía para matarlo con Harness. Analysis Disintegration lo va a matar. El Removal más, por así decirlo, está diseñado para matar a este tipo de bichos grandes y que no saquen provecho. Entonces, considero que es una de esas cartas legendarias que en Limited va a ser increíble. Va a ganar el juego, supongo. Pero acá es una mierda. Es una mierdaza. Pasamos al siguiente dios. Este lo voy a dejar para el final porque creo que es el mejor dios de todos. El que sí puede ser jugable. Pasemos a este. El dios escorpión. Por 5, 3-5 loros, un negro y un rojo. Es una 6-5. Ya de por sí tiene buen poto y bastante ataque. Cuando una criatura con un contador -1/-1 en él muere, robas una carta. Pagas 3, un incoloro, un negro y un rojo. Pon un -1/-1, un contador -1/-1 en cualquier criatura que tú quieras. Cuando muere, obviamente al inicio del siguiente end step va a regresar. Entonces, ¿por qué esta carta es muchísimo mejor que el otro dios, el Locust God? ¿Por qué? Porque te va a permitir sacar provecho, o sea, robar cartas,
solo robar cartas sin la condición de tener que estar descartándola. No vas a poner los bichos voladores, pero por ejemplo, en un match donde está jugando alguien con el Locust God y otro con el Scorpion God, va a ganar este. Porque cada vez que robes, es el hecho de poner el token es obligatorio. Entonces, simplemente por pagar 3 vas a ponerle un contador -1, -1 y vas a matar uno de sus tokens. Puede servir como removal, puedes pagar quizá a los zombies, por ejemplo, el Crypt Breaker, Dread Wanderer. Entonces, solamente por pagar 3 ya estás matando criaturas y robando cartas. Es relativamente mejor, pero sigue sin ser bueno. Sigue muriendo ante los removals, no impacta la mesa ni bien entra y su efecto ya es mejor que el otro, pero no es wow. No es algo que diga, wow, quiero unas 2 3 copias de esta carta, quiero jugarla en un red black más midrange, o quizá en un agro, que se encargue, que gire en torno a poner contadores -1, -1. No es algo que vaya en eso. Y ahora pasemos al último, que considero el mejor de los tres, el Dios Escarabajo. Es por 5, V, 3 incoloros y un azul y un negro. También lo mismo, regresa. Pero al inicio de tu mantenimiento, cada oponente pierde X vidas y tú haces Scry X, donde X es el número de zombies que tú controles. Entonces ya por tener otros zombies, ya vas teniendo algo que se va a activar sin tener que gastar maná. Igual que el Locust God, que cae en el draw step va a crear 1-1-1. Pero acá viene lo importante. Por 4, 2 y un V, exilia una carta de criatura de un cementerio, no tiene que ser tuyo, y creas un token que es una copia de él, excepto que es una 4-4 zombie. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Puedes utilizar cualquier cementerio, no importa, y se va a crear una copia de esa carta. O sea, va a tener sus mismas habilidades, la única diferencia es que sea la carta que sea, va a ser una 4-4 zombie. Entonces, por ejemplo, imagínate, o sea, viendo las posibilidades de esta carta, puedes traer Ulamox, si es que por alguna razón fueron al cementerio. Puedes traer Glory Bringers, que me imagino que es una cosa que se va a dar bastante. Yo creo que sí se va a dar bastante. Él va a venir, es ser un zombie 4-4, que es lo mismo, y va a tener haste y volar. Entonces, va a ser lo mismo. Es como pagar 4 por traer una carta que cuesta 5. ¿Puedes traer cartas que cuesten menos? Sí. Pero van a impactar en la mesa. Van a ser cartas que den energía, quizá van a ser cartas que, sin importar la habilidad que tengan o el coste de maná que tengan, van a volverse unas 4-4. Que por 4 es algo que sí puedes estar haciendo. Entonces, ¿cuál sería el problema de pagar 4 para traer una carta que sea quizá por 1? Si igual va a volverse una 4-4, que sea zombie. Entonces, yo creo que esa carta sí es bastante buena. ¿Cuál sería, por así decirlo, lo único malo? Es que es V. Entonces, ¿cuál es el problema con que sea V? Que los zombies en realidad han sido o monoblacks o Orsubs. Entonces, acá tenemos una carta que claramente necesitarías armarlo. Puede ser un monoblack, o sea, armar el monoblack zombies y simplemente pintarlo un poco de azul, no como esas versiones que salieron con un montón de counters que solo se dedicaban a ganar de control y que eran una basura pura. Ya, no armas eso. Haces algo bueno y simplemente incluyes una carta que por 5 va a ser extremadamente increíble. Entonces, claramente cae ante los removals. Sí, cae ante un Harness Lightning, quizá con bastante energía va a caer. Sí. El Disintegration igual lo va a matar. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Los zombies ya está. O sea, ya se sobreentiende que en un match contra Mardu, que es el que juega, el principal que juega Disintegrations, tienes un buen match. Contra un Harness Lightning, contra el Deck Energy, está bien, sí muere. Pero a diferencia del Locust God, por ejemplo, el, si tú bajas el Locust God y el siguiente turno él te baja un Glory Bringer, lo va a matar a él y a él no. Entonces va a sobrevivir igual que el otro dios, pero el otro dios tienes que estar pagando para simplemente poner un contador -1/-1. Y posiblemente necesites poner de 2 a 3 contadores para matar algo. Esto en un match donde ya usaste Removal, donde usaste Grasp, donde usaste Fatal Push, donde estuviste usando Removal, donde estuviste pegando y generando
generando trades, hiciste que tu oponente se gaste removal en otras cartas porque estuviste bajando bichos 1, 2, 3, 4, posiblemente este no lo bajes ni siquiera en turno 5, lo bajes en turno 6, 7, entonces es muy probable que se quede, que entre para quedarse. Y si no, tienen que usar un removal. Y si usan un removal, va a regresar. Y es uno de los mejores dioses que prefiero que regrese. Entonces, a mí me parece increíble. Definitivamente, sea o no sea que vaya a jugar zombies, yo sí pediría 4 de estas cartas. Me parecen muy fuertes. Quizá ni siquiera se terminen jugando 4, pero creo que va a subir. Creo que sin importar el precio en el que esté, va a terminar subiendo. Pasemos entonces a la última carta. Esta vez no sé si me he demorado, no sé bien cuál es el tiempo promedio que se utiliza en este tipo de videos para hablar sobre spoilers. Pero bueno, para las siguientes cartas claramente voy a tratar de hacerlo más rápido, ya que son un poco menos relevantes, no son tan importantes. O a menos que haya una carta que sea increíble, quizá me quede hablando un poco más. Pero ahora pasemos a la última carta para el video de hoy, que va a ser Samut. Voy a tratar de hacer, para poder explicarlo un poco mejor, quizá como ya falta no mucho para el spoiler, quiero tratar de hablar de todas las cartas, aunque sea de las rares, las uncommons, quizá hago un video donde hablo de commons y uncommons, las más relevantes, el top 10 para mí, de lo que serán commons y el top 10 de lo que serán uncommons. Entonces voy a tratar, antes de que salga el spoiler, de sacar 2 videos para esto. Entonces la última carta, hablemos de Samut, el siguiente Planeswalker. Entonces, para los que han jugado a Monkey, saben que Samut era una criatura legendaria, por 5, entraba con Flash, tenía prisa, Trample y Vigilancia y Double Strike. Entonces ahora, nos presentan a Samut por 4. Es uno menos, entonces tú dices, ok, ya. Está en colores rojo-verdes, que son colores que han estado funcionando bastante, ok, el Energy, etcétera, el Pamela, veamos cómo funciona. Tenemos como referente a Arlinn Kord, que es la otra Planeswalker que entra por la misma cantidad, pero no es de esta expansión, creo que es de Shadows, no estoy bien seguro. Entonces, primero, entra por 4, 3 más 1, una criatura gana más 2 más 2 y tiene vigilancia y haste. Entonces, es up to 1, así que puedes no hacer target. Por 0 pones una 2-2 y la transformas y luego ya su transformación empieza a hacer otras cosas. Entonces, hubo gente que estuve de, de juez en el two-head de esta expansión. No me acuerdo, es Shadow Innistrad, sí, acá esta casa está acá arriba, Shadow Innistrad. Entonces estuve de juez en el two-head y había gente a la que le salió esto que no sé si decir estaban en duda si prefirieron no preguntar, pero simplemente hacían la por 0, ponían el 2-2 y luego hacían el -1, hacían 3 de daño y lo volvían a transformar. Entonces obviamente, como yo sabía que esa situación se podía dar, estuve revisando un poco, pasando y sí me encontré con unas cuantas de esas situaciones donde se dio eso. Y obviamente les expliqué y luego les dije a su oponente que por favor, siempre que haya una duda, llamen al juez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues. Entonces, veamos lo siguiente. Samut, The Tested. Entonces, ¿qué hace esta perra? Por 1 se va a 5. Hasta una criatura gana Double Strike hasta el final del turno. Parecido a Arlinn Kord. Claramente prefiero a Arlinn Kord hasta ahorita. -2. Samut hace 2 de daño dividido como tú prefieras entre 1 o 2 criaturas o jugadores. Entonces de 4, el -2 divide 2 de daño entre 1 y 2 criaturas. Basura. -7. Eso significa que tienes que haber mínimo, si es que todo se dio perfecto en tu partida, 3 activaciones de Samut. Le dice 3 veces Double Strike a una criatura. Entonces, -7, buscas tu biblioteca por hasta 2 criaturas o Planeswalker, lo pones en el campo y luego barajas tu biblioteca. Claramente ya, haces el -7 y es muy probable que vayas a ganar el juego. Pero si ya hiciste 3 veces esto, el +1, para darle Double Strike a una criatura y no han respondido y no le han hecho nada a tu Samut, claramente tienes que estar en ventaja. Muchas veces la gente ve los ultis y dice, ya, o sea, llego a este ulti y voy a ganar. Pero muchas veces
el ulti mismo es una forma de decir, si ya llegaste hasta este punto, o sea, si las primeras habilidades del Samut no son tan buenas, eso significa que si ya llegaste al punto donde puedes hacer el ulti, ya estás, ya estás ganando. Entonces, no siempre tienes que ponerte a pensar en el ulti, en si el ulti es tan relevante. Tienes que ver las habilidades. Si las habilidades te van a dejar llegar al ulti. Entonces, ¿estas habilidades te van a dejar llegar a su última habilidad? No, no te van a dejar llegar a su última habilidad. Porque el removal, lo que podría ayudarte a tratar de controlar la mesa, es el menos. Y el +1 es darle double strike a un bicho. Entonces, si ya estás dándole double strike a un bicho, o ya estás ganando el juego por toda la cantidad de daño que estás haciendo, o ya estás o ya o no hay ningún bicho en campo y solo has tenido tu Samut por 3 turnos, tampoco lo creo, y las situaciones que se va a dar eso son muy pocas. Entonces, por ejemplo, ¿con qué carta podríamos comparar esto? Nahiri. Veamos por así decirlo, Nahiri, el hecho de que va trayendo, pero su primera habilidad va looteándote, porque su +2 es descartas una carta, robas una carta. Entonces puedes descartar una carta y si lo descartas, robas una carta. Entonces ya estás arreglando tu mano, el -2 es el removal que exilia, pero no importa porque se va a 6 y ya recién ahí el -8 es el que te traía un bicho y ibas pegando. Y luego el bicho regresaba a tu mano. Pero ya hiciste algo importante, algo que te pudo haber permitido llegar a ese ulti. Esto no te permite llegar a ese ulti. Entonces, esta carta la clasificaría como una mierda. O sea, por Dios, es como cuando Arden Court estaba carísimo y todos decían que iba a ser la mejor, un Planeswalker increíble y que fuerte que se transformaba y todo eso. Y tengo conocimiento de gente que la pidió en quizá $40 su set. Esto no creo jamás que llegue a $40, pero por favor, pídete una máximo, no compres más. Entonces, bueno, quisiera hablar quizá de más de las demás cartas, pero las principales, las primeras no, 5, he hablado de ellas. En el siguiente video estaré hablando quizá de ya unas 15 cartas por video y lo haré más rápido. Es un poco menos relevantes, es más fácil poder clasificarlos entre buenas o malas, no tienen tantas habilidades, sus efectos son más lineales. Entonces, quizá trataré de hacer eso, todavía hay bastante de la expansión, como pueden ir viendo. Hay cartas muy interesantes para los amantes de las Expeditions, Invocations. Y bueno, acá está. También hablaré un poco de lo que es los Planeswalker Decks, que me parece una buena idea de parte de Wizard. Obviamente siempre pensando en ganar dinero, pero es lo que toda empresa tiene que hacer. Pero es una buena idea. Así que el siguiente video trataré de sacarlo quizá en un par de días. Y nada, me despido. Soy Canepis y espero que les haya servido bastante este video.